Buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de aprendizaje de economía titulada Aprendemos los conceptos fundamentales de la división de la economía y sus componentes. Bien, chicos, antes de empezar nuestra tercera sesión, siempre me gusta retroalimentar las clases anteriores. Y en este caso, la clase anterior, que era la sesión número 2, se titulaba Conocemos los métodos de estudio de la economía. Ustedes sabían o se habrán preguntado o ya lo tendrán en cuenta qué era el método. El método no era más que el camino para llegar al conocimiento de una verdad y para ello se basaba en diferentes clases de métodos. Entre ellos teníamos al método deductivo, al método inductivo, al método matemático, al método dialéctico, al método psicológico, monográfico, histórico, estadístico y de la encuesta. Estos 9 métodos le permitían a la economía descubrir, analizar diversas hipótesis que le iban a brindar de alguna manera una respuesta a una hipótesis que en la economía se podía plantear. Bueno, queridos estudiantes, habiendo retroalimentado la sesión número 2, que era Conocemos los métodos de estudio de la economía, pasamos a nuestra tercera sesión, que tiene que ver con los conceptos fundamentales de la división de la economía y sus componentes. Bien, chicos, al hablar de división de la economía, tenemos que traer a John Neville Keynes. John Neville Keynes se le atribuye la división de la economía. ¿Quién fue John Neville Keynes? John Neville Keynes fue el padre del famoso economista John Maynard Keynes, aquel que fundamentó teóricamente el enfoque macroeconómico. John Neville Keynes divide a la economía en una economía positiva y en una economía normativa. En una economía positiva tiene que ver con lo que es, mientras que la economía normativa tiene que ver con lo que debería ser. La economía positiva él la subdivide en dos partes, en una economía descriptiva y en una teoría económica. En cambio, en economía normativa solamente habla sobre la política económica. La economía positiva tiene que ver con hechos reales. Estos hechos reales tienen que ser claros, objetivos, para poder evaluar y poder dar una respuesta objetiva a lo que se está dando. La economía positiva tiene una relación de causa-efecto. Un ejemplo claro en donde podemos ver la relación de causa-efecto es en la famosa ley de la demanda. Esta famosa ley de la demanda tiene que ver con el incremento o variación del precio respecto a su cantidad demandada. Por ejemplo, si se analiza el incremento del precio de un bien, lo que va a ocasionar es que se produzca una disminución de la cantidad demandada de dicho bien. Si lo hacemos a la inversa, si disminuye el precio de ese bien, lo que va a producir es que incremente la cantidad demandada. Por ejemplo, si disminuye el precio del pollo, lo que va a producir en los consumidores es que compren más pollo. Pero ¿qué pasaría si el precio del pollo se incrementa? Pues hay algunos consumidores que van a disminuir su cantidad demandada de ese bien. Otro ejemplo que nos puede dar cuenta en la relación de causa-efecto es cuando el Estado trata de incrementar impuestos indirectos, y en especial el IGB. El IGB, cuando incrementa, es beneficioso para algunos y perjudicial para otros. ¿Y por qué? Por ejemplo, que el precio de oferta o el precio o el costo que es el precio que recibe el que está vendiendo el bien, sea de un sol. Si a eso le sumamos 10 centavos del impuesto indirecto, que en este caso el IGB, este impuesto no va a ser cobrado al que te está vendiendo, sino
va a ser cobrado a la persona que está adquiriendo ese bien. Es decir, que la persona que quiere ese bien va a pagar un sol 10, es decir, la suma del precio de oferta, que en este caso era lo que le costó producir al empresario, más el impuesto indirecto, que es el que el gobierno te aplica, que es de 0.10. En este caso, cuando el consumidor quiere llevarse ese bien, está pagando el precio de oferta más el impuesto indirecto. Ahora, si yo compro un producto a un sol 10, pero ¿qué pasaría si el gobierno incrementa ese impuesto indirecto a 0.20? Ahora yo no voy a pagar un sol 10, ahora yo voy a pagar un sol 20. ¿Por qué? Porque estoy sumando el costo que le cuesta fabricar, en este caso vender al empresario, más el incremento de 0.20 céntimos del Estado. Entonces, aquí podemos ver la relación de causa-efecto que produce el incremento de un impuesto indirecto, que en este caso es el IGB. Otro ejemplo de economía positiva está en las afirmaciones positivas, pero que son objetivas y a la vez son verificadas por fuentes confiables. Por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos afirmar que el principal destino de las exportaciones peruanas es China, podemos decir que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque si vamos a las fuentes estadísticas del INEI, del MINCETUR, vamos a encontrar que China es nuestro principal socio comercial y es al que mayormente nosotros le exportamos. La economía descriptiva se va a encargar de que lo que se observe y se describa sea objetivo y que contenga verdad. ¿Para qué? Para que una vez que tenga estos datos objetivos, estos datos no se contaminen, es decir, sean datos con una verdad. A manera de conclusión, podemos decir de que la economía descriptiva describe los hechos y fenómenos económicos y también observa la manera como se comportan los múltiples agentes del sistema económico. Pero para poder lograr esta descripción y observación, tiene que el investigador tener ética. ¿Y qué es tener ética? Que debe de realizar un análisis sin preferencias. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, si yo quisiera evaluar cómo se ha venido desempeñando el sistema económico durante los 10 años, si fuera una persona de gobierno, si soy objetivo, entonces yo voy a transparentar la información de una manera veraz, sin maquillaje o sin cambiarle un numerito a las estadísticas, si es que yo tengo ética, y de eso consiste la economía descriptiva. La teoría económica no es más que de los datos obtenidos anteriormente por la economía descriptiva, pasamos a poder analizar y explicar lo que es la micro y la macroeconomía. De eso consiste. Como les venía explicando, la teoría económica explica la teoría descriptiva y para ello va a explicar a la micro y a la macroeconomía. La microeconomía tiene que ver con la teoría de los precios, mientras que la macroeconomía tiene que ver con la teoría de los agregados económicos. ¿Qué entendemos por microeconomía? La microeconomía es el estudio de la composición de un todo, es decir, analizamos de forma individual una serie de acontecimientos económicos. La microeconomía estudia las familias, la empresa y el mercado. Cuando hablamos de que estudia las familias, es porque la familia se encarga de consumir. A ese consumo se le denomina análisis de la demanda. Es decir, que cuando nosotros escuchemos hablar sobre que están elaborando un análisis de demanda, estaremos viendo el campo microeconómico. Ahora,
Pasemos a lo que son las empresas, que es otro campo de estudio de la microeconomía. Las empresas, ¿qué función realizan? Pues su función es la de producir bienes y servicios. Esta producción de bienes y servicios, al igual que la familia, se puede reemplazar con el concepto de análisis de oferta. Es decir, que a la hora que nosotros escuchemos un análisis de oferta que están elaborando una empresa, es porque están aplicando el campo de lo que es la microeconomía. Por último, cuando escuchemos que tanto las familias como las empresas interactúan, y estas van a formar los famosos mercados, estamos ante un análisis de mercado que es estudiado por la microeconomía. Y es en el mercado donde tanto familias como empresas interactúan. Mediante lo que se conoce como oferta y demanda, se va a formar el precio. Es decir, a manera de conclusión, la familia tiene que ver con el estudio de la demanda, las empresas tienen que ver con lo que es la oferta y el mercado tiene que ver con la determinación de los precios. Entonces, la microeconomía estudia los campos de un todo. Ya hemos visto el tema microeconómico. Ahora vamos a ver el enfoque macroeconómico. ¿En qué consiste el enfoque macroeconómico? Consiste en estudiar a la economía con cantidades globales o como un bloque. Para ello, nos va a interesar mucho saber sobre los fenómenos e indicadores económicos, y en especial la inflación, el Producto Bruto Interno, la recesión y el consumo agregado que tiene una economía. Si partimos por tomar en cuenta qué es la inflación es un fenómeno económico que consiste en un incremento continuo y generalizado de los precios. Es decir, a la inflación nos interesa a todos saber. ¿Y por qué nos interesa a todos? Porque si hay una elevada inflación, esto va a contribuir a que haya una disminución de salarios y eso sí perjudica a la mayoría de personas. Un claro ejemplo es Venezuela. Venezuela está elevada su inflación y eso hace de que su moneda esté devaluada y no pueda valer ante ningún tipo de cambio. En el caso, nuestra economía peruana también sufrió de una inflación hace muchos años y se dio en el año del primer gobierno del presidente Alan García. En este caso con nuestra moneda INTI que se devaluó, es decir, que no tenía ningún valor ante otro tipo de monedas. A manera de conclusión podemos decir de que la inflación, que al tener inflaciones muy elevadas, estas pueden ser muy nefastas para una economía. Seguimos con el PBI. ¿Qué es el PBI? Es la producción que hace un país durante un periodo de tiempo que generalmente es un año. Por ejemplo, toda la producción que se realiza en el Perú es contabilizada por el PBI peruano. Otro indicador que nos puede que podemos tener en cuenta en lo que respecta al estudio de la macroeconomía es la famosa recesión. La recesión no es más que la caída continua de la producción, es decir, cuando el nivel de producción desciende o decrece o disminuye en una economía, esto va a traer como consecuencia desempleo. ¿Y por qué va a traer como consecuencia desempleo? Porque al bajar la producción, esto hace de que las empresas, al no tener mayores ingresos, comiencen a despedir a su personal.
y al despedir a su personal vamos a tener a personas que no van a poder llevar un salario a su casa. Y lo que va a producir es que estas familias lleguen o sean contabilizadas como familias pobres. Es por eso de que la recesión es muy perjudicial que una inflación. Es lo peor que le puede pasar a una economía. Y por último tenemos al consumo agregado. El consumo agregado de la población es muy importante en el estudio macroeconómico. Por ejemplo, cuando el gobierno tiene la intención de incrementar la producción, lo que aplica es disminuir la tasa de interés. Es decir, ¿para qué disminuye la tasa de interés? Para que las personas puedan adquirir un préstamo y para que las personas puedan tener liquidez. Al haber liquidez van a hacer que esas familias consuman más y esto va a hacer de que se reactive la economía. Es decir, el Estado disminuye la tasa de interés para que incrementen los préstamos y así incremente el consumo agregado. Es decir, esto lo hace con el objetivo de que haya un mayor dinamismo en la economía. Ya hemos visto la economía positiva. Ahora vamos a ver la economía normativa. La economía normativa tiene que ver con lo que es un modelo subjetivo. Y al hablar de un modelo subjetivo tiene que tener en cuenta que son opiniones, es decir, lo que debería ser. Es decir, se basa en interpretaciones. Un ejemplo que podemos poner es cuando damos nuestra opinión en decir se deben eliminar el salario mínimo legal. Para algunos economistas esta opinión genera diversas discusiones. Por un lado, hay economistas que dicen de que el salario mínimo sí debería de existir y que a su vez este debería de incrementarse. ¿Para qué debería incrementarse? Para así poder proteger a los empleados y en especial a la población. Pero así como hay personas de que están a favor de que el salario mínimo exista y este se incremente, hay otro tipo de economistas que dicen de que el salario mínimo no debería de existir. ¿Por qué no debería de existir? Porque ellos dicen de que es una forma de poder controlar los precios y de no dejar que sea el libre mercado quien los fije, ¿no? Para que así funcione libremente. Entonces hay una disyuntiva aquí. También podemos decir que dentro del campo normativo nos encontramos con las famosas políticas económicas. La política económica recurre a la teoría económica. ¿Para qué? Para que los resultados de las acciones prácticas desarrolladas puedan adquirir una mayor confiabilidad y certeza. Tener en cuenta que la política económica son conjuntos de medidas que son adoptadas por el gobierno para poder aplicarlas y así éstas puedan lograr sus objetivos de política económica. El gobierno siempre se va a encargar de aplicar las políticas económicas. Para ello va a requerir de muchos asesores que le puedan ayudar a que ésta se aplique. Ejemplos de políticas económicas tenemos las políticas fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. ¿De qué se encarga o qué conocen sobre política fiscal expansiva? La política fiscal expansiva tiene que ver con el gasto de gobierno y los impuestos. Es decir,
El gasto de gobierno es un desembolso que el gobierno hace o realiza. ¿Para qué? Para construir pistas, veredas, para construir puentes, para construir aeropuertos, para construir eh, ferrovías, para construir colegios, centros de salud, etc. Para eso el Estado destina un presupuesto o un gasto de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿de qué consiste la política fiscal expansiva? Cuando yo estoy en un tema de recesión económica, el Estado tiene que aplicar una política fiscal expansiva, es decir, incrementar su gasto público, pero a la vez tiene que reducir los impuestos para que se pueda dar una efectiva política fiscal expansiva. Pero ¿qué pasaría si hay inflación? Se aplicaría una política fiscal contractiva, que en este caso disminuiría, en este caso, el gasto de gobierno y se incrementaría el impuesto. Solamente así va a lograr aplicar muy bien sus políticas económicas. Todo esto lo va a realizar mediante una política económica que que ayude mucho a la economía de un país. Otra manera de aplicar política económica es a través de la inversión y a través del ahorro. Cuando hablamos de inversión, tener en cuenta de que la inversión es el dinero que utiliza el sector privado para incrementar su capital. Es decir, y esto está basado en una política de poder ahorrar. Cuando hablamos de componentes de la economía, tenemos que tener en cuenta que está dividido en dos, en agentes económicos y en mercados. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los agentes económicos son aquellos que toman las decisiones en una economía, las cuales se van a dividir en tres tipos o en tres grupos. La división de los agentes económicos se dividen en tres grupos. Uno de ellos son las familias o unidades consumidoras, las empresas o unidades productoras y los gobiernos. Las familias o unidades consumidoras son las que toman las decisiones sobre cuánto de sus recursos vender y cuántos bienes y servicios comprar. Es decir, están conformadas por una sola persona o un grupo de personas que funcionan como una sola. Un claro ejemplo podemos ver en este caso ustedes, ¿no? Como individuos, en un grupo de amigos, en un grupo familiar que vivan juntos. Eso se le conoce a las unidades consumidoras o las familias. Las empresas unidades productoras. Estas son unidades que utilizan los recursos para poder producir bienes y servicios. Pueden estar conformadas por una persona o un grupo de personas. Estas unidades van a decidir cuántos recursos comprar y cuántos bienes y servicios vender. Un ejemplo claro son los agricultores, los bancos, los profesionales independientes, etc. Los gobiernos. Un gobierno es una organización que ejerce un nivel de autoridad sobre las familias y las empresas. Además, ofrece bienes y servicios y redistribuye ingresos y riquezas. Se habla de gobierno en plural, es decir, abarca el gobierno central y los gobiernos locales, los gobiernos regionales, etc. Los mercados no es más que el lugar donde los bienes y servicios se intercambian libremente. En los mercados se puede coordinar las decisiones individuales a través de los precios, es decir, las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién producir. Existen tres mecanismos de coordinación, tales como el mecanismo de planificación o dirigido, el mecanismo de mercado y el mecanismo de mando.